durante 10 largos años, el valle había sido testigo silencioso de la vida de un solo hombre. Su cabaña, construida con troncos oscuros y piedra envejecida, se alzaba en lo alto de una loma, desde donde se veía la llanura infinita. El viento era su única compañía, y el eco de los coyotes nocturnos, su única música. Aquel hombre había elegido el aislamiento como quien elige un castigo, aunque nadie en el pueblo sabía exactamente de qué se culpaba. Lo conocían únicamente como el que no habla, porque nunca pronunciaba palabra alguna cuando bajaba por provisiones, una vez cada varias semanas. Su mirada dura, su barba espesa y el polvo perpetuo en sus botas bastaban para que nadie intentara conversación. Los niños inventaban historias sobre él, las mujeres hacían la señal de la cruz al verlo, los hombres lo observaban con una mezcla de respeto y desconfianza. Pero nadie se atrevía a preguntar quién era realmente. Algunos decían que había sido un soldado. Otros, que había perdido a toda su familia en una noche de fuego. Y otros afirmaban que era un espíritu condenado. Sin embargo, la verdad era mucho más profunda y estaba enterrada en su memoria, dormida, bloqueada, oculta bajo capas de dolor. Su rutina era simple pero precisa. Cada amanecer salía a revisar cercas, rastros, huellas de coyotes o lobos, marcas de pisadas humanas. Vivía atento, como si esperara una amenaza que nunca llegaba. Su caballo, envejecido como él, lo acompañaba sin necesidad de órdenes habladas. En las noches encendía una pequeña fogata, pero jamás lo suficiente como para que alguien pudiera verla desde lejos. El silencio era absoluto. Ningún visitante. Ningún amigo. Ningún recuerdo voluntario. Pero todo comenzó a cambiar en una noche de luna creciente. El hombre estaba cortando leña cuando un sonido extraño atravesó el aire. Un ritmo vibrante, repetitivo, profundo, tambores. Hacía una década que no escuchaba algo así. Se quedó inmóvil, con el hacha suspendida, mientras su corazón latía con fuerza, como si reconociera algo antes que su mente. Los tambores no eran de celebración, ni de baile. Eran señales. Mensajes antiguos. Avisos. Su respiración se hizo pesada, no de miedo, sino de una sensación imposible de explicar, memoria sin imágenes. Luego vio el humo. Columnas delgadas alzándose en el horizonte, alineadas de forma precisa, formando patrones. Él conocía esos patrones, aunque no sabía por qué. La leña cayó al suelo y él dio un paso atrás, como si una mano invisible lo empujara hacia un recuerdo que se negaba a despertar. Por primera vez en 10 años, sintió que no estaba solo. Por primera vez, su silencio interior se resquebrajó. Esa noche no durmió. Caminó alrededor de la cabaña, observando el cielo, escuchando el viento, esperando algo que no sabía nombrar. Sus manos temblaban sin causa aparente. En su mesa conservaba una manta vieja, guardada desde antes de que su memoria se volviera un territorio roto. Nunca la usaba, nunca la miraba, pero tampoco podía deshacerse de ella. Sin saber por qué, la extendió. Los símbolos bordados parecían iluminarse bajo la luz del fuego. Eran marcas apaches. Antiguas. Sagradas. Sus dedos recorrieron las líneas como quien toca el rostro de alguien amado y perdido. Al amanecer, montó su caballo sin decidirlo conscientemente. Algo lo empujaba a avanzar hacia el origen de los tambores y del humo, aunque cada paso lo acercara a un mundo del que se creía separado. El valle parecía distinto, más vivo, más cargado de señales escondidas. El hombre sintió que cada árbol, cada roca, cada corriente de aire lo reconocía. Y entonces comprendió algo aterrador y fascinante al mismo tiempo. No era la tierra la que había cambiado. Era él. Su soledad no estaba terminando por voluntad propia. Estaba terminando porque el destino, o la memoria, había venido a buscarlo. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando el hombre solitario descendió por el sendero que bordeaba el valle. La tierra aún guardaba el frío de la noche, y el aire estaba cargado de un silencio denso, como si el mundo contuviera la respiración. Su caballo avanzaba con paso lento pero firme, y él mantenía la mirada fija en el horizonte, donde los tambores habían resonado la noche anterior. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en su interior lo guiaba, como un instinto antiguo despertado tras años de letargo. Mientras atravesaba un arroyo poco profundo, el caballo se tensó y resopló, clavando las patas en la tierra. El hombre se inclinó ligeramente, atento. El viento trajo un olor metálico, denso,
inconfundible, sangre. Sus músculos se endurecieron, no por miedo, sino por una alerta primitiva. Desmontó sin ruido, ató las riendas al tronco de un álamo y avanzó entre los arbustos, moviéndose con cautela, como alguien que conociera el arte de no ser visto. Entonces lo vio. Un niño apache yacía entre las piedras, apenas respirando. Su piel estaba pálida, su pecho subía y bajaba con dificultad, y una flecha rota sobresalía de su costado. Su rostro estaba cubierto de polvo y lágrimas secas. Sus manos, pequeñas pero fuertes, aún aferraban un cuchillo ceremonial. El hombre se agachó, observándolo con detenimiento. No había dudas. Aquel niño pertenecía a una tribu cercana, y ayudarlo significaba desafiar reglas no escritas tan antiguas como la tierra misma. Durante un largo momento, el hombre permaneció inmóvil, luchando contra algo dentro de sí. Sabía lo que implicaba intervenir. Sabía que la tribu vería su acción como secuestro, intromisión o provocación. Sabía que los colonos lo acusarían sin pensarlo. Sabía que su vida, hasta ahora escondida detrás del silencio, se vería arrastrada nuevamente hacia el conflicto. Pero también sabía que si se marchaba, el niño moriría antes del siguiente amanecer. Y algo en su interior, una chispa enterrada bajo 10 años de sombras, se negó a permitirlo. Sin pronunciar palabra, arrancó trozos de tela de su propia camisa y presionó la herida para detener el sangrado. El niño abrió los ojos apenas un segundo, y en ellos había miedo, pero también reconocimiento. Como si hubiera visto ese rostro antes, en historias contadas alrededor del fuego. El hombre lo levantó con cuidado, sintiendo lo liviano y frágil que era, y regresó al caballo. Lo subió delante de él y emprendió el camino de vuelta hacia la cabaña, acelerando el paso. Durante el trayecto, escuchó algo que lo inquietó aún más, a lo lejos, sobre las colinas, relinchos, gritos apagados, y el sonido de cascos apresurados. Alguien buscaba al niño. Y no era un grupo pequeño. El hombre sabía que tenía poco tiempo. Al llegar a la cabaña, preparó agua caliente, hierbas medicinales que había recolectado en temporadas pasadas y utensilios para extraer el fragmento de flecha. Sus manos se movían con una seguridad que lo sorprendió. Como si alguna vez hubiera hecho aquello antes. Como si su memoria recordara lo que su conciencia había olvidado. El niño murmuraba palabras en apache mientras deliraba. El hombre no entendía todas, pero algunas sí. Y eso lo estremeció. Mientras la tarde avanzaba, el niño comenzó a respirar mejor. El color regresó lentamente a su piel. El hombre lo cubrió con la manta bordada, la misma que había observado la noche anterior, sin comprender por qué hacerlo le producía una sensación tan profunda. Pero justo cuando creyó haber salvado una vida, escuchó un sonido que hizo que la sangre le helara. Un ulular de guerra apache. No eran tambores, ni humo, ni señales lejanas. Eran ellos. Estaban cerca. Habían encontrado el rastro. Habían llegado por su niño. Y él sabía perfectamente lo que significaba. El valle ya no era un refugio. Su soledad había terminado. Y los apaches estaban a minutos de encontrarse cara a cara con el hombre que no hablaba, sosteniendo a uno de los suyos. El sonido del ulular apache resonó por segunda vez, más cercano, más definido, como un filo que corta el aire. El hombre solitario se colocó frente a la puerta de la cabaña, observando el horizonte mientras el viento levantaba polvo entre los pinos secos. Su caballo resopló inquieto, percibiendo lo que estaba por llegar. Dentro, el niño herido respiraba con dificultad, pero dormía, protegido por la manta bordada cuyos símbolos parecían brillar bajo la luz del fuego. El tercer ulular confirmó lo inevitable. Los apaches no venían en son de búsqueda pacífica. Venían armados, alertas, preparados para matar si era necesario. Minutos después, el sonido de cascos golpeando la tierra comenzó a retumbar como un trueno contenido. 5 jinetes aparecieron entre los árboles, montando caballos ágiles y oscuros. Sus rostros estaban pintados para la guerra, sus arcos tensos, sus lanzas apuntando hacia la cabaña. El líder, un guerrero de mirada acerada y trenza larga adornada con plumas, levantó la mano, y todos se detuvieron. El silencio se hizo más denso que el aire mismo. El hombre no retrocedió. Su cuerpo estaba tenso, pero su mirada era firme, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Sabía perfectamente lo que aquellos guerreros podían pensar al verlo con el niño. Sabía que, en sus ojos,
Él podía ser considerado secuestrador, profanador o enemigo. Pero también sabía que huir habría significado condenar al pequeño a la muerte. Y aunque llevaba una década sin pronunciar palabra, aunque había enterrado su voz en su propio dolor, algo le decía que este encuentro no era un accidente. El líder apache desmontó del caballo y avanzó unos pasos. Observó al hombre como quien examina un recuerdo lejano. Luego señaló la puerta de la cabaña y pronunció palabras duras, rápidas, en su lengua. Los otros guerreros tensaron aún más las cuerdas de sus arcos. El hombre levantó ambas manos lentamente, mostrando que no llevaba armas. Dio un paso al costado, permitiendo que el interior de la cabaña quedara visible. El líder apache frunció el ceño, sorprendido. Caminó hasta el umbral y entonces lo vio, el niño, vivo, respirando, cubierto con la manta antigua. Un murmullo recorrió a los guerreros. Reconocían la manta. Reconocían los símbolos. Eran de linaje. Eran de un nombre antiguo que pocos recordaban. El niño despertó, abrió los ojos y al ver al guerrero líder, habló con voz débil pero clara. Sus palabras fueron cortas, entrecortadas, pero suficientes para hacer que los guerreros bajaran los arcos. Señaló al hombre y murmuró que él lo había salvado, que lo había curado, que lo había encontrado antes de que la muerte lo tomara. Y entonces añadió algo más que hizo que el líder retrocediera un paso. El silencioso habló mientras yo dormía. Los guerreros intercambiaron miradas perplejas. El hombre sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Él no recordaba haber dicho palabra alguna, ni siquiera en sueños. Pero el niño insistió, con voz ya más fuerte, diciendo que había escuchado su voz pronunciando palabras en un dialecto apache antiguo, uno casi perdido. El líder se volvió hacia él con ojos nuevos. Ya no lo miraba como enemigo. Lo miraba como enigma. Como amenaza o señal. Como algo que no podía explicarse. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, uno de los guerreros señaló la manta con evidente reverencia. Se inclinó y tocó los bordes bordados. Luego dijo algo que hizo que todos guardaran silencio absoluto. Esa manta perteneció al hombre que salvó a nuestra tribu en el invierno del hambre. El líder apretó la mandíbula. Era imposible. Aquel hombre había muerto hacía décadas. Pero la manta estaba ahí, intacta, protegida, en manos del forastero silencioso. El viento sopló con fuerza, como si la tierra misma quisiera intervenir. El hombre sintió que algo se movía dentro de él, un eco, una memoria enterrada, un nombre que casi recordaba pero que aún no podía pronunciar. Su respiración se volvió pesada. Sus manos temblaron ligeramente. No sabía cómo aquella manta había llegado a sus manos. No sabía por qué entendía fragmentos de la lengua apache. No sabía por qué había sentido los tambores como si llamaran su sangre. Pero los guerreros sí lo sabían, o al menos, empezaban a sospecharlo. No era coincidencia. No era casualidad. No era un encuentro aislado. Su llegada, su silencio, su aislamiento, su aparición justo cuando la tribu enfrentaba tiempos oscuros. Todo parecía parte de algo mayor. Y mientras los jinetes deliberaban en su lengua ancestral, el hombre comprendió una verdad inquietante. El destino que había tratado de enterrar. Había venido a reclamarlo. El líder apache observó al hombre silencioso durante un largo momento, como si intentara descifrar un símbolo antiguo grabado en piedra. Luego hizo una señal con la mano, y uno de los guerreros partió al galope hacia el este, levantando polvo en el aire. El hombre no sabía a quién habían llamado, pero presentía que aquello no terminaría con simples preguntas. Algo más profundo estaba en juego, algo que despertaba viejas raíces que él no recordaba haber tenido. El niño herido volvió a dormirse, respirando con mayor calma. El hombre se quedó junto a la puerta, sin intentar huir, sin mostrar miedo. Su rostro estaba sereno, aunque por dentro sentía un torbellino inexplicable. Los guerreros permanecieron en silencio, vigilándolo, rodeando la cabaña con distancia tensa, pero sin apuntarle con armas. Era como si todos esperaran la llegada de alguien con autoridad suficiente para decidir qué significaba aquel encuentro. El sol avanzó lentamente hasta el mediodía, y el viento comenzó a soplar desde el sur, arrastrando el olor de la salvia quemada. Entonces se escuchó el sonido suave de cascabeles y el murmullo de pasos ligeros. Una anciana apareció entre los árboles, caminando despacio, apoyada en un bastón tallado con símbolos espirales. Su cabello era blanco como ceniza, y sus ojos, aunque opacos por la edad,
brillaban con una claridad inquietante. Los guerreros se inclinaron ante ella. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La anciana, la chamán de la tribu, avanzó hacia la puerta de la cabaña sin miedo, sin prisa, como si ya supiera lo que encontraría. Miró al hombre directamente, y en su mirada no había odio, ni sospecha, sino reconocimiento. No del presente, sino del pasado. Luego apartó la manta del niño y rozó sus bordes con los dedos, como si leyera un texto silencioso bordado en los hilos. Pronunció palabras suaves, antiguas, cargadas de memoria. Los guerreros escucharon con solemnidad. El hombre, aunque no podía comprenderlo todo, sintió que cada sílaba despertaba algo enterrado dentro de él. La chamán levantó entonces la manta y la colocó sobre los hombros del hombre. Los guerreros contuvieron la respiración. Era un gesto ceremonial, uno que no se hacía a cualquiera, uno que solo se realizaba ante un elegido, un descendiente o un símbolo viviente. Luego, la chamán habló en español, con voz baja pero firme, para que él entendiera. Eres sangre de dos mundos. El corazón del hombre latió con fuerza. Ella continuó. Hubo una vez un hombre que salvó a nuestra gente en el invierno del hambre. Era mestizo como tú. Su voz calmaba la guerra. Su presencia unía lo que debía romperse. Él prometió que su linaje regresaría cuando la tribu estuviera al borde del fin. El hombre sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada palabra cayera sobre él con el peso de una verdad olvidada. Su respiración se aceleró. Imágenes fragmentadas cruzaron su mente. Fuego, gritos, una mujer de ojos oscuros, una mano sujetando la suya, un nombre susurrado entre lágrimas. Pero los recuerdos desaparecieron tan rápido como habían llegado. La chamán colocó su mano sobre su pecho y dijo: Tu memoria fue sellada por el dolor. Los guerreros murmuraron entre sí. Tu silencio no es elección, continuó ella, es protección. El hombre cerró los ojos sin querer, como si esas palabras atravesaran la coraza que había construido durante 10 años. Su garganta se tensó, como si algo dentro de él quisiera hablar después de tanto tiempo reprimido. La chamán levantó el rostro hacia los guerreros y declaró: No es enemigo. No es intruso. Es el que regresa. El líder apretó los puños, dividido entre tradición y misticismo. Pero ningún guerrero se atrevió a contradecirla. El niño, aún débil, abrió los ojos y sonrió levemente al ver la manta sobre los hombros del hombre. La chamán señaló el horizonte. La tribu enfrenta muerte, expulsión y olvido. El destino nos lo devuelve ahora, cuando más lo necesitamos. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Entonces, mirándolo a los ojos, la chamán pronunció las palabras que sellaron su nuevo destino. Tu soledad ha terminado. Y aunque él no dijo nada, por primera vez en 10 años, no se sintió solo. La noticia del hombre silencioso llegó al campamento apache antes del atardecer. Los guerreros regresaron con el niño herido, la chamán caminó detrás de ellos con solemnidad, y el hombre, aún envuelto en la manta simbólica, fue invitado, no escoltado, no obligado, a seguirlos. Mientras avanzaban por los senderos entre los pinos, el murmullo del viento parecía repetir las palabras del anciano: Tu soledad ha terminado. Pero aunque caminaba junto a otros seres humanos por primera vez en una década, el hombre sentía un peso creciente en el pecho. Sabía que lo que venía no sería sencillo. Sabía que los ojos que lo esperaban no serían de bienvenida, sino de juicio. Al llegar al campamento, decenas de rostros se giraron hacia él. Mujeres detuvieron sus tareas, ancianos levantaron la vista desde el fuego, niños dejaron de jugar. Algunos lo miraron con desconfianza, otros con miedo, otros con un extraño respeto que él no entendía. El niño rescatado fue llevado a un refugio para terminar de sanar, pero antes de desaparecer de su vista, levantó la mano hacia él, como agradeciéndole sin palabras. El hombre inclinó la cabeza apenas, un gesto mínimo, pero que fue suficiente para que los observadores se estremecieran. Entonces sonaron los cuernos ceremoniales. El consejo sería convocado. Los líderes, jefes de familia, guerreros veteranos y guardianes de la tradición se reunieron alrededor del gran círculo sagrado. La chamán ocupó su lugar junto a ellos, y el hombre fue colocado frente al fuego central, visible para todos. No estaba atado ni custodiado. Pero tampoco estaba libre. Era un juicio silencioso. Una decisión que afectaría no solo su destino, sino el de toda la tribu. El primero en hablar fue Oso del Trueno,
un guerrero poderoso de rostro endurecido. Encontramos a nuestro niño en su cabaña, dijo con voz fuerte. Herido, vulnerable, ¿qué prueba tenemos de que no fue él quien lo atacó antes de fingir salvarlo? Un murmullo aprobador recorrió a varios miembros del consejo. El hombre se mantuvo inmóvil, sin levantar la voz, sin defenderse. El siguiente fue Cuervo Vigilante, hombre joven, impetuoso, con cicatrices recientes en sus brazos. El forastero ha vivido entre nuestras tierras sin permiso, sin explicaciones, sin alianzas. ¿Por qué deberíamos confiar en alguien que se oculta del mundo? Varias cabezas asintieron. Pero entonces habló Lluvia que Canta, una mujer de mirada firme y voz tranquila. El niño dijo que él lo curó. Y no lo dijo con miedo, sino con honor. La vida del pequeño pertenece ahora a él, según la ley antigua. Aquello provocó un revuelo. La ley del vínculo de salvamento era real, pero casi nadie la había invocado en años. Oso del Trueno golpeó el suelo con el mango de su lanza. No podemos basar nuestro futuro en palabras de un niño delirante, gruñó. Sin embargo, la chamán levantó la mano, y el silencio cayó como un manto. El niño no mintió, dijo ella. Y además, el silencioso habló. Los miembros del consejo se tensaron. Algunos hicieron gestos supersticiosos. Otros parecieron palidecer. Su voz pronunció un dialecto antiguo, uno que pocos recuerdan, continuó la anciana. Y lleva sobre sus hombros la manta del Salvador del invierno del hambre. Cuervo Vigilante entrecerró los ojos. Esa manta pudo ser robada. Pero la chamán negó suavemente. Nadie podría poseerla sin derecho. La manta habría rechazado a un impostor. El fuego chisporroteó como si confirmara sus palabras. Entonces, desde el borde del círculo, alguien más habló. Era Halcón Gris, anciano respetado, guardián de las historias. Cuando era niño, escuché la profecía, dijo con voz temblorosa pero clara. Decía que el descendiente del hombre mestizo regresaría cuando la tribu estuviera frente a su ocaso. Y ahora, nuestros enemigos se acercan. Los colonos desean nuestras aguas, nuestras tierras y nuestras montañas. El consejo cayó en un silencio pesado. La amenaza blanca era real. El hombre solitario sintió como todas las miradas volvían hacia él. No lo observaban ahora como sospechoso, sino como posible salvación. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Oso del Trueno dio un paso adelante. Si este hombre es el elegido, que lo demuestre, exigió. Que hable. Que diga su nombre. Que afirme quién es. Todos esperaron. El hombre sintió como su garganta ardía, como su pecho intentaba empujar una palabra hacia el exterior, como su memoria golpeaba contra los muros del silencio autoimpuesto. Pero no pudo. Su voz no salió. Y el consejo se dividió. La mitad vio en su silencio una señal sagrada. Y la otra mitad, una condena. La chamán cerró los ojos y murmuró. El destino aún no ha hablado. Y así, mientras el fuego craqueaba, el hombre comprendió que su pasado perdido estaba a punto de decidir el futuro de todos. La noche cayó sobre el campamento apache mientras el consejo seguía dividido. El fuego central ardía con llamas altas, como si quisiera iluminar una verdad que todavía se negaba a revelarse. El hombre silencioso permanecía sentado a un lado, observando los rostros tensos, los susurros, las miradas inquietas. No sabía cuál sería su destino al amanecer, pero algo más grave comenzaba a abrirse camino en el aire, una sensación de peligro inminente, una vibración invisible que incluso los animales percibían. Los perros del campamento levantaron las orejas, nerviosos. Los caballos agitaron las crines, inquietos. Las mujeres miraron hacia el bosque como si esperaran ver figuras acercándose entre las sombras. El viento arrastró el olor del polvo y el metal, señales que solo quienes conocían la guerra podían reconocer. Entonces, un grupo de exploradores regresó al campamento a toda velocidad. Sus caballos estaban sudados, sus rostros tensos, sus manos temblaban sobre las riendas. El líder de ellos gritó antes de desmontar. Los colonos avanzan. Son muchos. Traen fusiles, carretas, dinamita y banderas. Un silencio helado se extendió como una ola. Oso del Trueno frunció el ceño. ¿Cuántos son? Más de 50 hombres, respondió el explorador. Y no vienen solos. Traen a 2 soldados del fuerte para justificar su presencia.
Dicen que estas tierras ahora pertenecen al gobierno. La palabra gobierno cayó como un golpe. Los apaches sabían lo que significaba. Expulsión. Esclavitud. O muerte. Cuervo Vigilante paseó la mirada por los presentes y dijo con voz amarga. No podemos enfrentarlos. No con niños, ancianos y familias entre nosotros. Si luchamos, pereceremos. Pero otros guerreros respondieron con rabia. Si huimos, dejaremos atrás nuestras tumbas, nuestros ancestros, nuestros dioses. La chamán golpeó el suelo con su bastón. El destino nos puso al borde del abismo, dijo. Y ahora debemos elegir si caer o resistir. Todos miraron al hombre silencioso. No porque fuera jefe. No porque hubiera pedido liderazgo. Sino porque su presencia coincidía con el inicio del peligro. Y con la memoria de la profecía. El hombre sintió sus manos cerrarse lentamente. No quería estar ahí. No quería cargar con el peso de nadie. No quería volver a sentir aquello que lo había destruido 10 años atrás. Pero mientras los apaches discutían, su mente se llenó de imágenes fugaces, fuego avanzando entre los establos, gritos desesperados, una mujer cayendo, un niño arrastrado por soldados, y él, impotente, silenciado por su propio horror. Su soledad no había sido elección. Había sido huida. Y ahora el pasado regresaba, vestido con nuevas armas. Halcón Gris habló entonces con voz quebrada. Conocemos la montaña, el río, los pasos estrechos, pero ellos tienen pólvora. Si atacan de frente, no podremos resistir. El hombre levantó la vista. Su mirada se clavó en el mapa mental del valle. Él conocía cada roca, cada cañón, cada ruta donde un caballo no podía girar, cada punto ciego donde un rifle no serviría. Y sin pronunciar palabra, caminó hacia el suelo arenoso y tomó un palo. Todos lo observaron mientras trazaba líneas, curvas, pendientes, entradas y salidas del territorio. Los jefes se inclinaron. Reconocieron lo que estaba dibujando. Un plan. Una estrategia. Pero una que ningún apache había imaginado. El hombre señaló 3 senderos estrechos. Luego dibujó rocas que podían caer con solo cortar raíces. Después marcó un punto donde el río podía desbordarse si uno cavaba lo suficiente. Finalmente, dejó un espacio vacío rodeado de trampas naturales. Oso del Trueno lo entendió primero. No quiere que ataquemos, murmuró. Quiere que los guiemos hacia su propia caída. Cuervo Vigilante abrió los ojos con incredulidad. Con esto, podríamos detenerlos sin perder vidas. La chamán respiró hondo. El silencio también puede ser sabiduría, dijo. Pero entonces alguien preguntó lo inevitable. ¿Por qué arriesgarse por nosotros? ¿Por qué ayudarnos si no somos su gente? El hombre cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada. Su mano tembló ligeramente. Y aunque no emitió sonido, en su rostro apareció algo más poderoso que cualquier palabra. Dolor. Memoria. Pérdida. Los apaches lo entendieron sin necesidad de idioma. Él había sufrido lo mismo que ellos estaban a punto de sufrir. Y sabía lo que significaba no luchar. La chamán habló con solemnidad. El destino lo trajo aquí. Pero ahora, él elige. El hombre abrió los ojos. Su mirada ya no era vacía. Ni distante. Ni rota. Era la mirada de alguien que había decidido dejar de huir. Y el campamento entero supo. Que la batalla aún no había comenzado. Pero ya no estaban solos. El amanecer encontró al campamento apache en movimiento. No había caos, sino un orden tenso, guiado por la urgencia y la incertidumbre. Los guerreros afilaban lanzas y revisaban sus arcos, las mujeres escondían a los niños en cuevas seguras, los ancianos murmuraban oraciones antiguas al espíritu del valle. Pero pese a la preparación, una sombra de duda persistía. ¿Podían realmente enfrentarse a los colonos armados, a los soldados del gobierno, a la maquinaria del mundo blanco? En medio de esa inquietud, el hombre silencioso se movía con firmeza. No daba órdenes con palabras, pero cada gesto, cada señal, cada mirada era suficiente para que los guerreros lo entendieran. Mostró dónde debían colocar troncos falsos para bloquear caminos, dónde cavar zanjas estrechas que harían caer a los caballos enemigos, dónde esconderse entre las rocas para atacar sin ser vistos.
Los apaches lo seguían con mezcla de asombro y respeto. Su conocimiento del terreno superaba incluso al de quienes habían nacido allí. Oso del Trueno observaba desde la distancia, luchando contra su orgullo. Había pasado su vida guiando guerreros, pero ahora veía a su gente responder al silencio de un forastero con más obediencia que a sus propias órdenes. Cada vez que el hombre señalaba un punto en el valle, los más jóvenes corrían a colocarse allí sin cuestionar. Cada vez que levantaba la mano, todos se detenían como si escucharan una voz invisible. Cuervo Vigilante, aún receloso, decidió ponerlo a prueba. ¿Cómo detenerás los fusiles?, preguntó con dureza. Una bala viaja más rápido que un caballo. Una bala atraviesa piel, hueso y escudo. El hombre no respondió con palabras. Se acercó a un grupo de guerreros y tomó una piel gruesa empapada en agua. Luego señaló los cañones estrechos donde el viento soplaba en dirección contraria. Después, marcó con piedras el lugar donde el sol reflejaría en las rocas, cegando temporalmente a los tiradores. Finalmente, dibujó en el suelo una formación envolvente que permitiría atacar sin exponerse a la línea de tiro. Los apaches entendieron. No combatirían fuerza contra fuerza. Combatirían inteligencia contra arrogancia. Y ahí, ellos tenían ventaja. El niño herido, aunque aún débil, fue llevado cerca para observar. Sus ojos brillaban con admiración. Para él, aquel hombre no era extraño, era héroe, era protector, era símbolo. La chamán lo vio y asintió lentamente, como quien reconoce que el destino ha comenzado su trabajo. Halcón Gris se acercó al líder del consejo y dijo en voz baja. En mis años he visto muchos guerreros, pero ninguno que piense como él. Su mente ve caminos donde otros ven paredes. Pero no todo era aceptación. Algunos miembros de la tribu murmuraban temerosos. Si tiene sangre de blanco, no traerá también desgracia. Si habla la lengua apache y al mismo tiempo la oculta, ¿qué más oculta? Si es la señal de la profecía, ¿no significa también sacrificio? El hombre sabía que las dudas existían, aunque nadie se las dijera. Pero no buscaba ser aceptado. No buscaba título, honor ni gratitud. Lo único que quería era impedir que la historia se repitiera, que otro valle ardiera como el suyo había ardido 10 años atrás. Mientras el sol subía, llevó a los guerreros a los puntos más altos, donde podían observar el avance enemigo. Desde allí se veía el polvo levantándose en el horizonte. Carretas. Rifles. Hombres con sombreros rígidos y miradas frías. La marcha era lenta, confiada, segura de su autoridad. Creían que los apaches huirían. Creían que la tierra les pertenecía. Creían que nadie se atrevería a desafiarlos. El hombre silencioso levantó una piedra y la dejó caer sobre otra, produciendo un único sonido seco. Era la señal. Los guerreros se dispersaron como sombras. Oso del Trueno sintió un estremecimiento recorrerlo. Cuervo Vigilante tragó saliva. La chamán cerró los ojos y susurró. El puente entre mundos ha despertado. Y mientras el valle se preparaba para volverse trampa, el hombre miró el horizonte con una determinación que no había sentido desde hacía 10 largos años. No luchaba por gloria. No luchaba por poder. Luchaba porque sabía lo que costaba perderlo todo. Y esta vez, no permitiría que nadie más cargara con ese destino. La primera luz del día comenzó a deslizarse sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El valle parecía tranquilo, como si nada amenazara su quietud. Pero bajo esa calma, los apaches esperaban ocultos entre las rocas, los matorrales, las grietas del terreno. Cada guerrero respiraba en silencio, atento, con los músculos tensos y los ojos fijos en el camino por donde los colonos debían entrar. Nadie hablaba. Nadie se movía. Nadie titubeaba. El hombre silencioso había organizado todo con precisión absoluta. Desde lo alto de un risco, él observaba el avance enemigo. Los colonos descendían en formación confiada, escoltados por 2 soldados con uniformes azules y rifles brillantes. Venían con carretas cargadas de herramientas, pólvora, provisiones y maderas marcadas con señales del gobierno. Creían que estaban reclamando territorio. Creían que nadie se atrevería a detenerlos. Pero lo que no sabían era que cada paso que daban los acercaba más a su propia derrota. El primer tramo del camino parecía despejado. Los colonos avanzaban con seguridad, hablando y riendo, como si el valle ya les perteneciera.
Pero cuando llegaron al paso estrecho entre dos grandes rocas, los apaches soltaron cuerdas gruesas que habían colocado durante la noche. Troncos pesados cayeron desde lo alto, bloqueando el paso y separando a los primeros jinetes del resto de la caravana. Los caballos se encabritaron, los hombres gritaron, el orden se rompió en un instante. Antes de que pudieran reorganizarse, el hombre silencioso dio otra señal, un solo golpe de piedra contra piedra. Los arqueros apaches lanzaron flechas desde diferentes direcciones, no para matar, sino para sembrar confusión. Las flechas golpearon el suelo, las ruedas, los postes de las carretas. Los colonos intentaron apuntar sus rifles, pero no podían ver de dónde venían los disparos. El sol, reflejado en las rocas según el plan del silencioso, les cegaba la vista. Los soldados gritaban órdenes, pero sus voces se perdían entre el eco del valle. Oso del Trueno y su grupo esperaron al segundo momento clave. Cuando los colonos intentaron retroceder, creyendo que podían retirarse, los apaches empujaron grandes piedras previamente aflojadas. Rodaron cuesta abajo como gigantes dormidos despertando, cerrando el camino detrás de ellos. Ahora estaban atrapados entre dos barreras naturales, sin avance y sin escape. El pánico comenzó a extenderse. Los caballos relinchaban, las carretas crujían, los hombres sudaban y temblaban. Entonces, desde una grieta del terreno, el agua del río comenzó a correr con más fuerza. El hombre silencioso había indicado dónde cavar durante la noche, permitiendo que el cauce se desviara. El suelo bajo los pies de los colonos se volvió lodoso, inestable, incapaz de sostener carretas o rifles con firmeza. Los soldados dispararon, pero sus balas solo rebotaron en las rocas o se perdieron en el viento. Los apaches seguían sin matar. Eso confundía aún más a los invasores. No entendían que estaban siendo guiados, empujados, trazados como piezas en un tablero invisible. Finalmente, el hombre silencioso descendió del risco y avanzó al frente, visible por primera vez. No llevaba armas. No levantaba los puños. No corría. Solo caminaba, con paso firme, con la manta de linaje descansando sobre sus hombros. Cuando los colonos lo vieron, se quedaron paralizados. Algo en su figura, su calma, su presencia, su mirada, los detuvo más que cualquier flecha. Los apaches salieron entonces de sus escondites, rodeando a los colonos, pero sin atacarlos. No gritaban. No celebraban. No amenazaban. Solo observaban con la seguridad silenciosa de quien ya ha ganado. El líder de los colonos tragó saliva, temblando. Sabía que si se atrevía a dar una orden equivocada, ninguno de sus hombres saldría vivo de allí. La chamán apareció entre los guerreros y declaró con voz firme: estas tierras no son suyas. No les pertenecen ahora ni les pertenecerán jamás. Los soldados retrocedieron. Los colonos bajaron la mirada. Y el hombre silencioso dio un solo paso adelante. No habló. Pero no hizo falta. Su presencia era sentencia. Su silencio era orden. Su mirada era decisión. El líder de los colonos levantó una tela blanca improvisada. Rendición. Retirada. Aceptación. Los apaches abrieron un único camino estrecho para que se marcharan. Los colonos se retiraron sin mirar atrás, derrotados sin sangre derramada, sin victoria que contar, sin excusas que usar. Cuando la última carreta desapareció del valle, los guerreros voltearon hacia el hombre silencioso. Algunos con reverencia. Otros con miedo. Otros con esperanza. La chamán murmuró: el amanecer ya no pertenece al enemigo. Y todos comprendieron que la batalla había terminado. Pero el destino recién comenzaba. La batalla había terminado sin sangre, sin cuerpos caídos, sin lamentos. Pero cuando el valle volvió al silencio, algo más profundo comenzó a despertar dentro del hombre que había guiado la defensa. Mientras los apaches celebraban en voz baja y los niños salían de los refugios seguros, él sintió que sus manos temblaban, no por cansancio, sino por memoria. Era como si cada paso que daba sobre la tierra removiera un recuerdo, como si el viento susurrara palabras que él casi reconocía, como si su propio corazón intentara decirle algo que había olvidado durante 10 largos años. La chamán lo observó desde lejos y decidió acercarse. Su bastón golpeó suavemente la tierra, marcando un ritmo antiguo. Ella sabía que la victoria no era el final, sino el umbral. Sabía que el destino no había traído al hombre solo para salvar al valle, sino para salvarse a sí mismo. Con voz calma,
Le pidió que la siguiera hasta el círculo sagrado, donde las piedras marcaban el lugar donde se realizaban los rituales más antiguos. Él caminó detrás de ella sin oponer resistencia, como si ya hubiera recorrido ese camino antes. Al llegar, la chamana encendió hierbas aromáticas que llenaron el aire con un humo espeso y fragante. Los guerreros formaron un círculo alrededor, pero guardaron distancia respetuosa. El niño rescatado también estaba allí, sentado, observando con ojos llenos de expectativa. Para él, este momento era tan importante como la batalla. Sabía que algo estaba por revelarse, algo que cambiaría la historia de la tribu y la del hombre. La chamán habló. Tu silencio fue escudo. Tu memoria fue prisión. Pero ahora, el espíritu del valle exige verdad. El hombre cerró los ojos, y el humo lo envolvió como un manto. La voz de la anciana continuó, suave pero firme. Dime tu nombre. El hombre intentó hablar, pero nada salió. Su garganta se tensó, su pecho se apretó, su mente golpeó contra un muro invisible. Entonces, la chamán tocó la manta que él aún llevaba sobre los hombros. Sus dedos recorrieron los símbolos como si activara un mecanismo antiguo. Y de pronto, una imagen surgió en la mente del hombre. Una mujer de piel cobriza, ojos intensos, sonrisa serena. Lo llamaba por un nombre. Él lo escuchó claramente. Pero cuando intentó repetirlo, desapareció como humo entre los dedos. El ritual continuó. La chamán colocó la mano sobre su corazón y susurró. Tu padre era colono. Tu madre era apache. Naciste entre dos fuegos, entre dos mundos, entre dos sangres. Más imágenes aparecieron. Un niño pequeño corriendo entre árboles. Un hombre blanco levantándolo en brazos. Una mujer apache cantándole para dormir. Un colgante de madera con símbolos. Un caballo galopando bajo la luna. Pero luego. Fuego. Gritos. Soldados. Pólvora. La mujer cayendo. El padre defendiendo. Y él, siendo arrastrado lejos mientras gritaba, mientras juraba que volvería. La chamán abrió los ojos, sabiendo que la memoria estaba regresando como tormenta. Tu nombre fue sellado por el dolor, dijo. Pero ahora debe ser liberado. El hombre cayó de rodillas. Sus manos se apretaron contra el suelo. Lágrimas que no había derramado en 10 años comenzaron a caer. Los apaches guardaron silencio. Nadie se burló. Nadie dudó. Nadie retrocedió. Sabían que estaban presenciando algo sagrado. El niño se acercó y tomó la mano del hombre. Entonces dijo suavemente. Te escuché mientras dormía. Dijiste tu nombre. El hombre levantó la vista, con la respiración entrecortada. El niño sonrió y repitió. Te llamas Aiden. Y en ese instante. Todo encajó. El muro en su mente se rompió. El dolor dejó de ser sombra y se convirtió en memoria. El silencio dejó de ser refugio y se convirtió en voz interna. Aiden. Ese era su nombre. Su verdadero nombre. Su nombre antes del incendio. Antes de la pérdida. Antes de la soledad. Los guerreros repitieron el nombre en voz baja. Aiden. La chamana sintió. El puente ha recordado quién es. El viento sopló fuerte, como si celebrara. El fuego crepitó, como si saludara. Y Aiden, por primera vez en 10 años. Susurró una palabra con su propia voz. No fue su nombre. Fue algo más poderoso. Fue una promesa. Estoy aquí. Y el valle supo. Que el destino acababa de renacer. El nombre había regresado, y con él, la vida. Aiden permaneció de rodillas unos instantes más, respirando como quien vuelve del fondo del agua después de demasiado tiempo sin aire. Los guerreros lo observaban con respeto silencioso. La chamán cerró los ojos, satisfecha. El niño apretó su mano con alegría contenida. Pero el momento no era solo suyo. Era de toda la tribu. Porque cuando un hombre renace, también renace un rumbo. Aiden se incorporó lentamente, todavía con el pecho agitado. Sentía el peso del pasado, pero ya no como cadena, sino como raíz. La chamán levantó su bastón y anunció al círculo. El puente ha recordado. Ahora debe decidir.
El viento sopló entre los árboles como si esperara la respuesta. Aiden miró alrededor. Vio a los ancianos exhaustos por años de resistencia silenciosa. Vio a los guerreros con cicatrices de batallas que no eligieron. Vio a las mujeres que habían enterrado hijos, casas, historia. Vio a los niños que crecerían sin tierra si él callaba de nuevo. Y comprendió la verdad. Su destino no era hablar. Era unir. La chamán lo invitó a caminar hacia el centro del campamento, donde el consejo esperaba una resolución. El fuego ardía con fuerza renovada, como si supiera que estaba a punto de escuchar palabras que cambiarían el rumbo de todos. Oso del Trueno cruzó los brazos, aún dividido entre orgullo y respeto. Cuervo Vigilante lo miraba con cautela, pero ya no con hostilidad. Halcón Gris sonreía con nostalgia, como quien reconoce una historia cumplida. Aiden respiró hondo. Su voz salió suave, áspera, torpe, pero firme. No huyó más. Las palabras fueron pocas, pero suficientes para que todos se estremecieran. Era la primera vez que hablaba frente a otros desde su tragedia. La chamana sintió con aprobación. Los niños se acercaron un poco más. Las mujeres dejaron caer lágrimas silenciosas. Los guerreros enderezaron la espalda. Aiden continuó, buscando las sílabas dentro del corazón. No soy blanco. No soy apache. Soy los dos. Los murmullos se extendieron, no de rechazo, sino de reconocimiento. Era una afirmación que nadie más podía hacer. Era una identidad que nadie más podía reclamar. Era una herida y una llave. Luego dijo: puedo hablar por ustedes, y contra ellos. Ahí quedó claro. La tribu no necesitaba solo un guerrero. Necesitaba un mediador. Un puente. Un símbolo que el gobierno no pudiera destruir sin consecuencias. La chamán levantó su bastón y proclamó: el tiempo de esconderse ha terminado. Pero no era una declaración de guerra. Era una declaración de existencia. Los guerreros formaron un círculo a su alrededor. No lo coronaban como jefe, sino como portavoz del destino. Las mujeres llevaron la manta sagrada y la colocaron sobre sus hombros, no como peso, sino como reconocimiento. El niño que había salvado se arrodilló frente a él y dijo: ahora eres de nuestra gente. Pero también sabía que él sería de dos mundos. Al amanecer del día siguiente, Aiden caminó hacia el borde del valle. Desde allí se veía el camino por donde los colonos habían huido. Sabía que volverían con palabras, con leyes, con amenazas, con papel sellado y rifles nuevos. Pero esta vez, no encontrarían a un pueblo dividido ni aislado. Encontrarían a alguien capaz de hablar su idioma y desmontar sus mentiras. Mientras contemplaba el horizonte, la chamán se acercó y dijo: el destino no te devuelve lo que perdiste, te da aquello para lo que naciste. Aiden no respondió. No hacía falta. Porque ahora lo sabía. Su soledad había sido preparación. Su silencio había sido entrenamiento. Su regreso había sido profecía. Detrás de él, los apaches lo seguían, no como súbditos ni como discípulos, sino como un pueblo que al fin tenía futuro. Oso del Trueno se inclinó en señal de respeto. Cuervo Vigilante colocó su lanza a su lado. Halcón Gris lloró sin vergüenza. Y cuando el sol ascendió por completo, Aiden habló una última frase: caminaremos juntos. Los espíritus del valle respondieron con viento. Las montañas respondieron con eco. El pueblo apache respondió con esperanza. Y así, después de 10 años de silencio, un solo hombre cambió el destino de toda una tribu.